¿Por qué no comenzamos entonces Ajá. con el origen de dónde viene la necesidad de dirigir como actor? En realidad, yo quería estudiar, o sea, mi plan era estudiar actuación y después estudiar dirección. Entonces, yo entré a una escuela que se llama el Centro Universitario de Teatro, muy intensa, como 5 años, 24/7, en donde tuve oportunidad de realmente construir unas bases muy sólidas de lo que significa estar en ficción y de construir personajes complejos y de entender el trabajo que significa realmente estar con otro ser humano y, ¿no? y crear en conjunto, en fin, todo eso. Pero resulta que a la mitad de que yo estaba estudiando esa carrera, vino la huelga de la UNAM, se abrió un espectro espacio-temporal en donde quedamos varados Como en el lo que se COVID. solucionaba. Y en ese momento se abrió las audiciones para hacer Amores Perros. Ah, mira. Y el director de casting de Amores Perros, Manuel Tail, fue al CUT y vio a varios de nosotros porque estaba buscando caras nuevas justo para esa película. Entonces yo hice casting y me quedé y filmé Amores Perros gracias a que se abrió ese espacio de la huelga de la UNAM. Claro, eso con un happy accident. ¿No? Porque en realidad si no, no hubiera podido. Es una escuela tan estricta que no te dejaban a ti faltar. O sea, si tú faltabas determinados días, estabas fuera de la escuela No prácticamente. mames. ¿Y todavía es así? Entonces, creo, digo, ya tiene rato que no me asomo ahí, pero sí tiene un cierto perfil de exigencia. Supongo que se han ido adaptando a los tiempos, quiero suponer, porque pues ya también todo ha ido cambiando. Pues sí. Pero entonces la idea es que yo, después de eso, se estrena Amores Perros y empiezo a trabajar como actor. Y de repente ya se volvió muy complicado abandonar lo que se estaba empezando a armar para regresar 5 años o más, ¿no? A estudiar al CCC o al sí, CUEC, total. que era una idea que yo tenía. Entonces lo que empecé a hacer fue que a medida en que yo fui construyendo mi carrera de actor, fui decidiendo dónde estudiar, con qué maestros, en qué escuelas, tanto en México como fuera, para irme armando una carrera propia pues, de estudios cinematográficos en todos los sentidos. Desde el punto de vista teórico, desde el práctico, pero también cuestiones de historia del arte y semiótica. Pero eso es un buen tema. O sea, en verdad, ¿tú crees que es necesario estudiarlo versus practicarlo? Pues te digo, yo no fui a una escuela de cine tal cual, lo que he hecho es muchos talleres, seminarios, o sea, ¿no? Muchos a lo largo de, pues, de mucho tiempo. Lo que fui sí estableciendo que me pareció importante es cómo, es decir, el hecho de que no haya una cuestión docente, académica, yo también estoy de acuerdo, o sea, es decir, y lo mismo incluso con la actuación, o sea, hay grandes actores que a lo mejor nunca estudiaron actuación. Yo no pienso que esté totalmente relacionado a la idea de cuánto estás en una escuela para después profesionalizarte. Pero sí creo que si hay un interés genuino en la construcción de ciertos universos sólidos, profundos, que tienen una intención, una intencionalidad, que tienen deseos de conectar con la audiencia, etcétera, etcétera, pues sí tienes que tener elementos mucho más amplios de lo Una que base. significa eso. Es decir, o sea, la base cinematográfica, utilizar una cámara ya ahora, y más ahora que está toda la información, que las cámaras están literal con nosotros, es diferente que hace 25 años que yo empecé. Es decir, había una sensación de que tenías que estudiar en una escuela de cine inclusive para acceder a una cámara. Exacto. ¿No? Lo cual, digo, también establece una perspectiva distinta de las necesidades de ese momento. Totalmente. Ahora que cualquiera tenemos una cámara en nuestros bolsillos, digamos que sí, las posibilidades de aprendizaje ya también son distintas. No tienes precisamente que acceder a una escuela para tener eso. Claro, el Humberto de ¿no? hace 20 años, Digo, 25 años, pues güey, yo lo que hubiera sido de feliz de tener estas cámaras. Es más, yo tengo grabaciones mías así en mini DV, ¿no? En ciertas épocas en donde yo empezaba prácticamente a hacer TikToks que nadie veía. Claro. O pensaba hacer contenido, ¿no? Antes de, incluso en una etapa pre-YouTube, güey, ¿no? Que la otra vez que entré una caja así, ¿no? Y los empecé a ver y dije, no, esto es prácticamente lo que todo el mundo está haciendo en redes. Nada más que nadie lo vio, ¿no? Y hubiera estado muy bueno. Entonces, siento que sí, las cosas definitivamente han cambiado y eso, lo único a lo que voy es, sí me parece importante porque el otro extremo de tener esto tan a la mano también creo que hace que la competencia sea mucho más perra. Porque no, es decir, antes el lograr una calidad cinematográfica requería de una serie de condiciones económicas y tecnológicas que ahora ya están al alcance de la mano. Sí. Entonces, si todo el mundo puede a final de cuentas filmar algo con buena calidad, ¿qué es lo que va a resaltar? La historia, la actuación. ¿No? ¿Qué elementos son los que te van a dar? Y esos elementos definitivamente se vuelven, es decir, tienes muchas mayores herramientas y poder
entre más conozcas del mundo en general, no solo de lo cinematográfico, del mundo en general. Entonces, esta apertura que yo siempre le digo también a mis alumnos de actuación, de tú vas a ser mejor actor en la medida en que también ser humano más amplio, ¿no? Tu espectro como ser humano sea mucho más amplio. Eso es algo muy interesante que hablaba el otro día con una artista plástica, que ella decía que, claro, los artistas nos nutrimos de las experiencias. Entonces, si tú te pones a pensar guiones que escribes, películas que te gustan, no sé qué, son todas experiencias que o tú viviste o que con que tú te relaciones por cualquier cosa, entonces tú necesitas esas experiencias, salir, vivir, conocer gente, hablar, porque siento que eso es lo que nos nutre para escribir historias y cuando estás dirigiendo, saber cómo esa escena funcionaría porque ya lo has maquinado. E incluso ir más allá, que es cómo haces una relectura de esos hechos y cómo los reestructuras de otra manera. Total. Que es ahí donde yo siento que entra lo, ¿no? O sea, lo personal, lo ontológico, lo metafísico, el arte, o sea, la creatividad, digo, la semiótica. Todas esas, ¿no? Son como capas que permiten que tú tengas un proyecto que no solo tenga una línea, ¿no? argumentativa, sino que de alguna manera pueda tener todas estas capas subyacentes que le dan una profundidad, que le dan color, inclusive aunque sea un género absolutamente comercial. Eso es interesante, es algo que dice Spielberg, que dice que sus películas, sí, War of the World, la otra, no sé qué, todas al final se trata de padre e hijo de alguna manera. Dice que él tiene muchas películas de eso. Entonces tiene sentido porque él agarra temas extraordinarios, pero al final es una historia humana sobre un papá y un hijo o lo que sea que está haciendo. Pero creo que esa es la base, esas son las películas que resuenan. O sea, si tú ves Petróleo Sangriento de Ruby Blood, tú piensas como que, ay, tengo que estudiar. Sí, obvio, te tienes que educar de cómo funciona el petróleo y todo, pero al final, en cierta manera, es de la avaricia o de una persona egoísta o de una persona ambiciosa, qué sé yo. Entonces son sentimientos que todos tenemos, que nos vamos a sentir empatía todos al ver la película, y siento que eso es una de las razones por las que la película funciona. Sí, y en ese sentido sí creo que sí es importante generar tu propio espacio, ¿sabes? De conocimiento y estético. Y tu misión, tú tienes tu idea. Porque eso es lo que va, eso es, a final de cuentas, lo que va a alimentar tu visión y lo que va a hacer que se pueda desarrollar a lo largo del tiempo. Sí. Porque, digo, cualquiera ahorita puede hacer una película. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer? Es más, es muy curioso porque, por ejemplo, yo hice una película, la película más famosa en México hecha con iPhones, ¿no? Que se llama Oso Polar y que ganó incluso Mejor Película en el Festival de Morelia, con Béla Tarr como director jurado y que me agarraba a los hombros y me decía así, this is real people, ¿no? Y la sensación como de encontrar un cine cercano, humano, que estaba hecho con un celular que ni siquiera era esto, o sea, era un iPhone 6, si mal no recuerdo, un iPhone como Tangerine, que lo grabaron con un iPhone. Que fue como en esa época un poco después. Pero yo me acuerdo que todavía fui a Los Ángeles a una plática con Sean Baker, que acababa de estrenar Tangerine. Ah, qué padre. Fui a un screening y a una plática justo para traer el chisme como de cómo... ¿Qué te pareció Nora? Mira, yo soy muy fan de Sean Baker de toda la vida. ¿Y no te gustó Nora? No, a mí me encanta. A mí me gusta... yo no soy tan... Digamos, no me gusta la cosa tan básica de decir, esta peli no me gusta, esta sí, con respecto a un director. Hay ciertos... carreras, ¿no? O sea, campos de trabajo que admiro y entonces, claro, pues bueno, uno hace unas películas a lo mejor extraordinarias y hace otras dos que no, pero uno ve una cierta coherencia y todo el viaje de una película. Y con Sean Baker me pasa desde el principio, o sea, las primeras películas que se hizo, como, ¿no? O sea, la de King of Broadway, o sea, la manera en que él fue contactando, creo que la primera que fue la que hizo en el restaurante chino que, ¿no? Que estaba abajo de su departamento y construyó la ficción con base en eso. Es decir, la forma en que él ha construido cinematografía tiene mucho que ver con su claridad con respecto a las herramientas con las que cuenta económicas y la posibilidad de inserción en los espacios y las personas de esos universos a los que decide retratar. Y lo ha hecho siempre, ¿no? Ahora lo hizo con más plata, siendo menos plata de lo más grande, ¿no? Sí, lo que es chistoso que he dicho varias veces es que el lobby de esa película costó más que la película. O sea, el lobby de los Oscars fueron $8 millones o algo así, y la película costó 6 millones. Entonces, mierda, te das cuenta de lo importante del lobby, ¿no? Y ahora, hay algo que hace Sean Baker que a mí me gusta mucho, que es... editar. Uno, la forma que tiene de editar, que es esta cuestión de ir construyendo la peli orgánicamente hasta que vas sintiendo, ¿no? Que sigue... Y otra, la forma en que escribe los guiones, porque él casi siempre escribe desde el final. ¿Ah, sí? Y, o sea, como que la primera imagen que llega, eso fue un conversatorio que vi que me llamó mucho la atención, es eso, porque es
hay una imagen, un sentimiento, una cosa final a la cual se quiere llegar y a partir de eso empieza a estructurar los elementos que Mira, pueden llevarle a eso. qué Y, interesante. y me pasa, por ejemplo, o sea, todos los finales de Sean Baker tienen algo que a mí me gusta mucho. Sí. Y el final de Anora a mí me gusta Sí, muchísimo. está muy Me bien el parece, final. o sea, Muy bien el final. digo, desde un punto de vista feminista ya podría ampliarse el Claro. espectro ¿no? a otras lecturas. Pues sí. ¿no? En muchos sentidos, que he visto muchas cineastas feministas con podcasts increíbles analizando a Nora de manera muy, muy integral y me parece fascinante. Pero por lo menos yo, hombre cis, viendo a Nora, me emociona mucho ese final y me emociona mucho ver esa vitalidad de cine que a veces extraño. Hay una cosa como Totalmente. rabiosa y vital que a veces extraño de la Sí, que yo siento que es cinematografía. muy humano, como que todo el mundo piensa que yo siento que todos somos seres dualistas y todos decimos, no, esto no sé qué, y al final por el otro lado estás haciendo otra cosa que... Entonces no es tan blanco y negro, creo yo, y creo que por eso esa película me gusta porque no es blanco y negro, es como que mira lo que pasa al final, esta mujer no sé qué con él. Y no sé, tiene esa fragilidad humana, yo creo. Sí. Pero a ver, que nos escarrilamos un chingo. Entonces, cuéntame cómo la actuación te motivó a llevar la dirección y cómo te ayudó a ser mejor director. Uno tiene que ver con que sí sé mucho de actuación, ¿no? O sea, sí me apasiona la disección del comportamiento humano, me gusta ser un gran observador de la vida, de la identidad, ¿no? del carácter. Sí. O sea, sí, eso es un tema que a mí me apasiona mucho y que no solo tiene que ver con un marco referencial de cuando trabajas, sino en la vida. O sea, yo todo el tiempo estoy pensando en el carácter de la gente. Todo el tiempo estoy analizando, todo el tiempo estoy... Porque sí, son elementos, ¿no? Son elementos que todo el tiempo te ayudan a construir. Sí. Entonces, mucho de lo que te decía antes de empezar a grabar tiene que ver con cuando el mercado va dictaminando, ya sea por tendencias periódicas, qué tipo de historias se cuentan y por qué. Y que muchas veces tiene que ver también cuáles venden, cuáles tienen un cierto perfil para un festival internacional, cuáles, de alguna manera, sí se van generando ciertas, ¿no? ciertas narrativas que tú puedes, inclusive en el cine mexicano, por ejemplo, localizar muy bien. Sí. ¿no? Y a mí de repente no me gustaría morirme sin por lo menos tener la oportunidad, y eso es por eso la razón de quedarme en la empresa, de ampliar un poquito ese aspecto de lo que significa la representación desde mi propia identidad y la gente con la que estoy. ¿Y qué te parece que era entonces los patrones, digamos, el cine en Hollywood? No hablemos de México para no entrar en detalles, pero ¿cuáles son los patrones que te cagan o que no te cagan, pero sientes que necesitan abrirse más? Pues mira, yo de entrada soy una persona queer, entonces de entrada yo ya tengo una carencia de referentes cinematográficos queer en la región. Hablemos de Latinoamérica. Okay. No porque no existan, es decir, sí hay películas queer, pero para como yo sé internamente la complejidad y la cantidad de abundancia de historias que se podrían contar de lo que significa ser una persona queer en Latinoamérica, se sigue quedando muy corto. ¿Sabes? O sea, es decir, hay un montón de claroscuros que existen en ese espectro a nivel vital. Entonces, si tú gustaría ampliar ese rango. La empresa que yo puse se llama Fosfo Producciones y es específicamente para desarrollo de proyectos, tanto audiovisuales como escénicos, que tienen que ver con diversidad. Particularmente diversidad funcional o discapacidad. Okay. Y diversidad sexogenérica o el colectivo LGBTIQ+. Entonces, esos son la cartera de proyectos que hemos estado desarrollando. Hay un documental que estoy dirigiendo, que justo le dio el nombre a la compañía, porque es el que más de avanzado estaba, que se llama Fosfo el documental, y que tiene que ver con cuestiones y temas de discapacidad en la actualidad. Yo vi algo de eso por ahí. Muchos más contemporáneas que no tienen que ver justamente con las narrativas de superación personal o de revictimización o inclusive hasta ciertas cosas de infantilización de las personas con discapacidad. Sí. Estoy colaborando con el movimiento PCD, que es el Movimiento de Personas con Discapacidad. Mi socio en la empresa es Gus Guevara, que es el principal activista queer con discapacidad en México. Para no hacer un ejercicio extractivista, en algún momento yo le propuse a Gus que co-dirigiéramos el documental. Entonces llevamos pues, casi 2 años con la empresa y trabajando en ese docu. Ya ganó varios premios en desarrollo en plataforma MX de Docs. Y es un largo. Etcétera. Es un largo documental
musical, además. Ah, wow. Qué Sociomusical. ambicioso. Sociomusical, porque Gus quiere ser el primer cantante queer Qué padre. disca de música urbana. Entonces tiene un álbum que compuso y produjo No increíble, mames. que se llama Inválido, lo pueden buscar en Spotify. Con canciones de cumbia, Qué padre, electropop, güey. trap, que hablan de constructos sobre diversidad. ¿Sí? Entonces, digamos, es una película que tiene su marco social político de hablar sobre la discapacidad, tiene su marco musical porque Gus es el protagonista y a través de la música y de la colaboración de otros artistas con discapacidad se crearán estos nuevos imaginarios Sí. alrededor del tema. Y por otro lado, pues tiene la parte sexual. Es una película que habla sobre el deseo y sobre la sexualidad cuando justamente es un tema que no se toca y no se quiere tocar muchas veces de las personas con Sí. discapacidad. Totalmente, sí. Entonces es un combo, la verdad, muy interesante. Y a partir de eso es que la empresa se fue formando. Hay varios proyectos, hay un largometraje de ficción que, tienen que varias cosas. que estuve escribiendo en Cinequalon Lab. Y ahorita justo uno de los proyectos estuvo en el College Cinema de la Bienal, que es un programa increíble que tiene, ¿no? O sea, la Bienal de Venecia, donde selecciona 12 proyectos de todas partes del mundo cada año a un programa de desarrollo y de escritura cobijado por tutores y en todas las áreas, no solo en lo narrativo y a nivel producción, sino, vaya, estuvo increíble el programa. Ahorita regresé de 2 semanas con ellos. Está padre, sí. Intensísimas en una islita frente a Tutoría. Venecia, Qué que padre. además era un ex manicomio del siglo pasado, entonces Ah, un sueño, ¿no? era como sí, como la casa de los famosos de cineastas Sí. en medio de una isla. Sí. Oye, pero fuiste con Entonces, Gus. No, este es de otro proyecto Ah, es otro proyecto. que dirige Gabriel Gutiérrez, que Ah, es un estás de productor. cineasta tijuanense. Ajá. Sí, o sea, porque la empresa, justamente, o sea, yo Claro. lo que quiero con esta empresa es, no todos los proyectos los tengo que dirigir, no todos los tengo que actuar. Sí. Se trata justamente de producir proyectos, Sí, sí, está bueno. que todos, pues, pueda yo tener el control creativo de saber que el discurso está siendo direccionado adecuadamente. Y este es otro proyecto que es una película que se fue a filmar en Tijuana. Y el college lo que tiene es que además de que te prepara, después te regresa acá a tu país y tienes 3 semanas para escribir guión, armar carpeta, todo el Ahí desmadre. después te dan feedback. Y ellos van a seleccionar 4 de esos 12 proyectos que producen directamente. Uy, ¿cuándo seleccionan eso? El próximo martes, no sé Uy. cuándo salga esto. Esperemos que para cuando salga No. esto haya sido una gran No, noticia. esto sale después del próximo martes. Entonces, digamos, estaremos viendo. Aquí pondrás abajo. Oye, espérate, Así. entonces... Ok, entonces la primera razón de dirección es ampliar ese abanico de géneros Sí. y de posibilidades de historias. ¿Hay otras cosas que fue tu decisión de ser director? Sí, que me encanta. Hay una teoría particular que tengo en esta división de los actores naturales y los actores profesionales, que yo siento principalmente, y eso fue por ejemplo el primer corto que dije que estuvo nominado al Ariel, que se llama La Teta de Botero, que partía de cuestiones personales, tanto míos como de la otra actriz protagónica, que es Patricia Reyes Espíndola, una actriz muy reconocida en México, que es sobreviviente de cáncer de mama. A mí me estaban ocurriendo ciertas cosas físicas que están ahí también en el corto, que son reales. Perdí unos dientes, me dio una operación rarísima. Entonces, mi teoría es cómo lograr hacer cine en donde yo como actor también sea un actor natural. O sea, en donde más allá de que yo sea un actor profesional, se pueda utilizar mis elementos humanos, ¿sabes? O sea, porque luego a veces está el prejuicio de, claro, como eres un actor profesional, yo prefiero actuar con alguien que no actúe y que se parezca al personaje y que, ¿no? Con el que yo pueda accionar de distintas maneras. Sí. Pero un poco mi teoría personal es, bueno, ¿cómo lograr generar ese tipo de vinculación con la ficción de manera orgánica a partir de la esencia tuya, Claro. aunque hayas estudiado actuación? Y O con sea- el plus de que tienes herramientas técnicas para poder hacer eso. Eso es parte como de mi viaje. Digo, esta peli de Tijuana la voy a actuar también. O sea, la estoy produciendo y la voy a actuar. Y es eso, es cómo concebir un espacio de ficción que tenga interés en temáticas personales, pero que al mismo tiempo se pueda sublimar en una historia. Qué curioso eso, porque... Entonces eso me gusta. Claro, un pues. actor natural es una persona que no estudia actuación, sino simplemente es un actor sin experiencia, sino solo es él mismo de alguna manera o sabe representar a esa persona naturalmente. Pero entonces tú quieres fusionar la educación y la formación con esa cosa. Con esa posibilidad más, sí, más personal.
Pero eso no es lo que, de cierta manera, eso no es lo que hacen actores cuando vinculan un personaje un poquito con... Sí, pero ahí es donde está la complejidad, que para cómo está el mercado, pues depende un poco de cómo te vaya en la carrera que tú puedas estar haciendo constantemente eso. ¿No? O sea, la realidad del mercado es que tú dependes, uno, que además me parece la cosa más estorbosa como actor, es la que más te puede generar abundancia, pero también puede ser muy estorbosa, y es algo que cuando estudias actuación no lo tienes tan presente, que es tu físico. O sea, tú dependes 100% de tu físico frente a la cámara. Claro. O sea, en teatro tú puedes transformarte y puedes hacerlo, y hay una convención que te permite decir, claro, es un viejito de 60 años. Aquí, digamos, en el término más naturalista, que generalmente pues es el que más de repente se conecta con México, ¿no? El tema del realismo, inclusive hasta del naturalismo, en esta cuestión de lo más parecido de la realidad. Pues de repente, si tu físico no coincide con ciertos patrones de esas historias, aunque seas un gran actor, a lo mejor nunca tienes trabajo. Es decir, yo conozco grandes actores que no han logrado tener una carrera en cine simplemente porque hay algo a lo mejor, ¿no? O sea, que inclusive a veces hasta tiene que ver hasta con los huesos. Hay una cierta cosa, ¿no? Con la cámara. Sí. Ahora, yo lo que digo es, si de repente estamos también en un país que es clasista o que es racista o que, ¿no? Que tiene determinadas características como sociedad, ¿cómo vas a tener un Philip Seymour Hoffman aquí? O cómo vas a, es decir, alguien que podría ser catalogado físicamente de cierta manera. Claro, tú puedes decir Philip Y Seymour sin Hoffman. embargo, ¿no? Sí. O sea, se transforma en todas estas cosas. Claro. La realidad en el mercado mexicano es que muy pocos actores hemos tenido la oportunidad luego de, o sea, me siento muy contento de, a pesar de la putiza, y a pesar de que no siempre no es de manera como continua 100%, sí he tenido oportunidad de hacer personajes muy distintos y de ir armando, ¿sabes? Como un cuerpo de trabajo para hacer eso, partir de lo personal y, ¿no? Como, ¿no? Hay una frase que a mí me encanta que le digo a mis alumnos siempre, que es, frente a la cámara tú no te pones una máscara. Frente a la cámara más bien tú te quitas una máscara. Entonces, ese quitarse una máscara tiene que ver con lo que estamos hablando. Sí. Con esa posibilidad de dónde está eso personal que está conectado conmigo. Sí. Y si tiene la fortuna de tener una película, un guión, un director, un equipo en donde esa coordenada se da, es cuando yo como actor soy el más feliz. Sí. Pero si de repente te toca trabajar en otra cosa en donde no exista esa conexión, ¿no? En donde digamos... sabes que es una cuestión laboral para pagar la renta o porque es lo que hay en ese momento o por cualquier otra razón, a mí me cuesta mucho trabajo. No soy el tipo de actores que les gusta meramente actuar. De, güey, sí, no importa lo que sea, pero yo actúo. A mí no me gusta. A mí me gusta mucho que sean justo esos procesos personales para poder hacer esa conexión. Claro. Y tocando un poquito lo que estás diciendo, ¿cómo crees tú que un actor o cuál consejo tú le puedes dar a un actor o a un director para que la persona deje de actuar? Bueno, sí, tomen mis talleres. Tomen mis laboratorios de actuación. Que mucho de lo que trabajo en esos laboratorios es la importancia de ese, ¿no? De ese desprendimiento de máscara, la importancia de aprender a escuchar, porque todos decimos que escuchamos y no escuchamos. Y de lo que más siento que sucede en los laboratorios es el descubrimiento mayor de cómo la importancia no está en ti cuando actúas, sino en el otro. O sea, si tú te estás moviendo de cierta manera, si estás moviendo el brazo, si estás respirando de una forma, si el ojo lo giras de repente una fracción de segundo, son señales que a mí me estás dando de algo. Y son lo que a mí me permite estar aquí atento y reaccionando a eso. Inclusive modificando mi conversación si yo veo que en algún momento a lo mejor no resulta interesante. Sí. ¿Sabes? Digo, por poner un ejemplo. Sí. Pero en la actuación un poco es eso. Siento que un poco, es muchísimo. Es esa posibilidad de estar al 100 con esa atención y a veces es sumamente complicado, o sea, porque requiere de quitar, más que de ponerte y de aprender muchas cosas, es de quitarte muchas cosas. Sí, como un desnudarse, porque eso yo siento que es un tema que yo me he encontrado con mucho actor donde está pendiente de él, yo. O sea, cuando el actor me dice, mire, y me hace un primer plano, por decir un ejemplo, ya es como que, güey, este tipo está en otro lado, este tipo no está pendiente. Y es muy curioso porque el cine es un artificio. Es decir, es una contradicción muy grande que a mí me parece fascinante del cine a nivel actoral y de dirección de actores. Sí es un artificio, o sea, no es la vida real. Sí hay un mecanismo que te permite, ¿no?, estructurar y desestructurar eso de muchas maneras. Entonces,
La actuación no siempre tiene que ver con que estés viendo a un ser humano y el otro significa. A veces es la cámara y no puedes ni siquiera ver al otro actor y todos lo sabemos. Sí. Pero la posibilidad de construir con el otro siempre está. Es decir, desde que tú estás en un camper conviviendo con alguien y viendo su personalidad y su carácter y cómo está construyendo ese personaje, tú ya estás recibiendo una cantidad de estímulos que a ti te van a servir y que a mí me sirven para generar esa ficción. Y es algo que a mí me gusta ir construyendo con los demás actores cuando estoy haciendo una película o una serie. Porque son elementos con los que puedes jugar después de maneras sorpresivas en cualquier momento del proceso. Yo he visto, por ejemplo, actores que cuando les toca, ¿no? Que están contigo dándote réplica y cuando la cámara está con ellos, están totalmente atentos a algo y cuando está la cámara del otro lado, dejan de estar atentos. Y yo con quienes he logrado también una convergencia muy interesante a nivel actoral es cuando, ¿no? Cuando sigues manteniendo esa atención y esa conectividad con el otro actor. Sí. Porque esa es una opinión totalmente personal y espero no sonar como, ¿no? Equivocadamente, vaya, como generalizando. Pero yo veo muchos proyectos en donde yo digo, bueno, puede que los actores estén bien, pero hay una sensación de sutileza y de sorpresa y de vitalidad que se genera cuando estás al 100% atento al otro y no estás construyendo lo que imaginaste en tu casa para hacerlo acá y que te filmen. Total. Y que hayas hecho ese personaje cabrón. O sea, no sé, hay cosas, no sé, bueno, a mí una actriz que me fascina es Isabelle Huppert, por ejemplo, digo, Philip Seymour Hoffman, y cuando tú los ves accionando, ¿no? Cuando los analizas su trabajo, ves sus películas muchas veces, ves conversatorios, o sea, sí descubres una cuestión muy, o sea, de atentividad animal y de toma de decisiones que tienen que surgir de ahí, ¿no? Entonces ves escenas en donde, güey, o sea, le está pasando porque está pasando y porque le está pasando el otro y los dos están, ¿no? O sea, pinches animales, güey, así sujetándose. Eso me parece que es lo que hace que de repente la actuación adquiera otros niveles, no de, ay, qué chida actuación, sino de, wow, no mames, qué historia. Claro. ¿Sabes? Que Sí, son un poquito. distintos. Una cosa el aplauso y otra... Exactamente, estoy muy de acuerdo porque pasa lo mismo con esto que el otro día estaba hablando de la fotografía. Y es eso, que cuando la fotografía es demasiado linda, que te saca la historia y dices, wow, qué lindo plano, es que se fue toda la chingada, porque no estás pendiente de la historia, sino estás pendiente, el fotógrafo en el set, de que se vea hermoso y sirva, no esté en servicio de la historia. Y creo que pasa un poco más, lo que, bueno, creo que eso fue lo que estás diciendo, que la actuación igual resalta como que es algo, pero no está exactamente en la historia, sino está... Pues sobre todo porque la cámara tiene la posibilidad de ver tu alma. Entonces, digamos, que yo actúe algo muy bien, puede jalar, porque te digo, es un artificio. Entonces lo editas todo y dices, no, es que actuación. O sea, ¿no? Es decir, yo voy a un análisis mucho más personal, que eso es como mi mayor interés de seguir dirigiendo y de seguir dirigiendo actores. Que eso es como, ¿no? Los siguientes años que me encantaría cada vez dirigir más, es con el hecho de explorar la posibilidad de lo ínfimo que se genera cuando de veras estás al 100, cuando no estás preocupado por un efecto ni un resultado, sino que de repente esta cámara tiene la posibilidad de que si yo me sonrojo 2 segundos, la cámara lo va a registrar, o sea, va a registrar ese pequeño movimiento, ¿sabes? Casi circulatorio. Y no, y son cosas muy sutiles. Y eso, la verdad, la mayor parte de las veces, pues el otro es la mayor fuente de estímulos. Sí. Si yo estoy enamorado de alguien, si estoy odiando a alguien, o sea, el otro es la mayor cantidad de estímulos. Y cada actor que llega a un set, te digo, a mí me encanta desde maquillaje, o sea, ver cómo está moviendo, y si tengo que enamorarme de esa persona, si es una relación ¿no? compleja, cómo vas construyendo esas sutilezas y siento que la cámara las recibe. Sí. Las recibe porque esa es la maravilla de trabajar frente a la cámara. El otro día estaba aquí Yadira de Sujo, Yadira Sánchez, si no me equivoco su apellido. Y también estábamos hablando de esto, pero otra cosa que estaba comentando ella, que creo que es lo mismo que estás diciendo, dicho de otra manera, es muy sobre estar en el presente y ella saca sobre cómo es como tener una cita y enamorarse porque estás más pendiente del otro, que tú le gustes al otro más que tú, yo, no sé qué, yo. Totalmente. Y ahora, ¿cómo tú crees que un actor puede llegar a ese lugar? ¿Tú crees que es práctica? ¿Crees que es sensibilidad? Es que yo siento que son
son muchas cosas. Yo siempre digo que uno es actor el 100% del tiempo, no solo cuando estás actuando o cuando tienes trabajo, que es una idea que es muy difícil de asimilar. O sea, que tú en tu vida tienes un personaje, ¿te No, refieres? tú eres un actor en el sentido de que eres un ser humano que está totalmente receptivo y abierto a la vida, o sea, a absorberla, a procesarla, a analizarla. O sea, yo decidí ser actor porque me parecía la manera más hermosa de entender y procesar todo lo que estaba ocurriendo conmigo y alrededor, ¿sabes? Como una terapia. Pues es que se vuelve todo, se vuelve un análisis, una terapia. Es decir, si tú estás 100% consciente de tu tránsito en esta existencia, cada cosa que suceda, cada sonido, cada estímulo, cada lugar al que vayas, cada encuentro, cada reflexión, cada pedo que tengas, pues es tu bagaje, eso es lo que eres tú, es tu ADN, son tus células. Es lo que cuando tú llegas a un casting, pues ese eres tú. ¿Me explico? No es como de soy actor aquí y aquí soy. No, o sea, todo va integrado. Esa es la idea que yo tengo de la actuación, es la idea que incluso ¿no? Aprendí y es como me gusta trabajar. O sea, tú te levantas al set y desde que te levantas ya hay una energía ¿no? que está circulando para llegar a ese momento, que ya sabes cuál es. Entonces, yo siento que es una cuestión vital, es una cuestión de tu estancia en la vida, de cómo absorbes eso, de cómo lo procesas, de qué tanto también te abres al mundo a nivel creativo, a nivel artístico, a nivel, ¿no? literario, a nivel conocimiento, y de qué manera también después conoces la técnica específica de lo que significa trabajar frente a la cámara, trabajar en un set, estructura narrativa, progresión, ritmo. O sea, hay decisiones muy conscientes que tú tienes que tomar como actor que también son una escritura, ¿sabes? Sí. No, o sea, me gusta pensar en el actor como coautor de una película. Totalmente. Y cuando tienes oportunidad de estar con un director sensible, por más que conserve su visión, su fortaleza como director, pero que está abierto a esa, ¿no? percepción de la vida, se vuelven procesos muy interesantes de intercambio, ¿sabes? Y de construcción. Porque vas poniendo tu alma y tu ser y lo que has vivido hasta esa mejor de nada ahí también. Sí. Transformado, ¿no? En esa alteridad. Ese tipo de alquimia, esa es la que me fascina. Meryl Streep creo que fue la que una vez lo escuché decir, si no, no sé quién, como que era que la actuación era como modificar las moléculas que están a tu alrededor. Y esa imagen a mí me encanta mucho cuando actúo. Y entonces, Es como, no sé, me parece hermosa. en verdad sí, está muy O romántica. Alejandro Springer, un amigo mío, tiene rato que no lo veo, que es hacer escultura en vivo. Que actuar es hacer escultura en vivo. Moldeando la escultura. Tú estás moldeando, o sea, estás haciendo la escultura en vivo y esa escultura se está, ¿no? moviendo mientras filma. Esas imágenes me gustan mucho, son como... Tiene una cierta materialidad que no solo se queda en esto, ¿no? Sino en algo más allá. Es raro porque no es tan común, creo yo. Yo creo que cuando un actor llega a ese, como, no sé si viste la de Pixar Soul, la de Soul, Alma, la de que es un jazzista que se muere. Bueno, tiene una cosa muy linda que cuando él va como al cielo, no sé dónde es, el limbo, no sé dónde carajo es, hay una sección que es para la gente que está en la zona, in the zone. Entonces como que está en su momento máximo de expresión. Entonces puede ser un músico haciendo un solo, un actor actuando, alguien escribiendo. Entonces como cuando uno como artista llega a ese nivel superior, que siento que muchos actores, no tantos, pero hay muchos actores que llegan a ese lugar y ves esas actuaciones y dices, wow, esto es otra cosa, ¿no? Y no es tan común, pero me pregunto, de nuevo volviendo a la pregunta anterior, ¿cómo tú crees que uno puede alcanzar esos niveles de estar completamente en el presente y completamente en esa sinergia con el director o con el proyecto? Pues es que... ¿Tú crees que funciona como relacionarse con una experiencia pasada tuya del actor o crees que es diálogos con el director constante o qué crees tú que puede ayudar mucho a eso? Es que sé donde digo que uno es actor el 100% del tiempo, ¿no? O sea, es decir, Entonces es simplemente desnudarse, de cierta manera. estar lo más... Para mí es estar lo más vivo y presente posible todo el tiempo. Y entonces, cuando tú ya te enfrentas a un guión en particular, a una historia, a un personaje en particular, tú tienes, todo ese bagaje y empiezas a seleccionar qué cosas te pueden servir. Obviamente, el trabajo con el director, con su visión, si es su propio guión, ¿no? O sea, con todo su universo.
O sea, hay veces en que se hacen unas mezclas muy interesantes de que sabes que ese director escribió esto porque hay algo que le atraviesa, ¿no? Claro, De esto. sí. Y entonces empiezas, ¿no? A mí me gusta hacer como este tipo también de conexiones que se vuelven como muy existenciales de él como director. Y cuando he logrado hacer esas duplas, hay cosas que empiezan a moverse, ¿no? De manera en el set de manera muy orgánica y muy, ¿no? Como muy amorosa incluso. Pero entonces te gusta llegar a esa relación semipersonal con el director para que puedas extraer esas cositas. Ahora, o sea, cada proyecto es único. ¿No? Entonces, digamos, resolver eso en una sola pregunta y categorizar todos los proyectos de esa manera sería imposible. Porque cada película es un universo. Y digo, ahora, o sea, de hecho, la mayor parte de mis últimos años, o sea, he trabajado más en proyectos de serie con directores de cine que incluso en películas. Lo cual ha sido increíble porque hace 25 años no existía esa posibilidad, ¿no? Era así, o la televisión totalmente comercial que ya conocíamos, sí. o el cine, ¿no? Y ahora esta posibilidad de tener ese otro intermedio en donde cuando logras hacer personajes y historias en una serie, varias temporadas, con directores de cine, con otros actores chingones, con guiones bien estructurados, uy, que además trasciende el tiempo y el espacio porque, o sea, a veces, pues, no, ese proyecto lo ven muchos más millones de personas y a lo largo del tiempo. O sea, tengo series que estrené hace 4 años y la gente me sigue escribiendo desde Turquía diciendo que vio Don Sol del Chapo y que, ¿no? Y esa sensación como de que trascienda el tiempo y el espacio me encanta. Sí, eso me Siempre lo vinculaba solo con el cine, ahora creo que pues, hay también cosas en streaming que pasa así. Es ese tema de inmortalizar la obra, creo que es lo lindo, como que no tiene, en verdad, no está en el espacio-tiempo, está en su propio lugar y eso es inmortal. Sí. Ya puede estar de aquí a 20 años, a 10 años. Pero ahí sí te digo, con cada director, con cada proyecto, vas viendo qué cosas sirven. Hay veces en que me ha servido mucha estructura y hay veces en que al contrario, lo que me ha servido es estar absolutamente, o sea, permitiendo que la sorpresa sea perenne, ¿no? Como en todo, o sea, una cuestión mucho más lúdica, o una cuestión mucho más demoníaca, una cuestión, ¿no? Y hay veces en que es una cuestión muy mental. Y hay veces en una cuestión como de contención, y hay veces en una cuestión de expansión. Es decir, ¿no? Hay una sensación, por eso digo, plástica o molecular, dependiendo de cada proyecto. ¿Y cómo tú tienes ese juicio para decidir? ¿Tú crees que desde el guión tú puedes saber si esto es así o así? Hay un atisbo. Cuando tú lees un guión y conoces a un director que te está invitando a algo, sí, hay una percepción que uno tiene desde el principio. Para bien y para mal. ¿No? O sea, es que dices, esto no va a jalar, o sea, esto no va a jalar, o yo no voy a poder estar, ¿no? Pero ¿no te parece que ahorita volviendo un poco también lo que estabas hablando de que los actores se convierten en directores, ¿no te parece mucho que el actor está haciendo algo en el set y está dando todo y al final depende de la edición casi que el actor funcione? Sí. Entonces, ¿eso te ha impulsado, tú crees tú, a hacer tus propios proyectos también o eso te... No, yo no. Desde niño a mí me gustaba dirigir y actuar. Entonces yo montaba espectáculos en mi casa y hacía los guiones y ponía a mis primas a actuar conmigo y a bailar y les cobraba a mi familia un boletito para la siguiente producción. Entonces, digamos, como que sí crecí con la idea de, pues, puedo hacer todo, porque a mí lo que me interesa es la creatividad audiovisual y escénica en todos sentidos. Entonces, no es tanto como de que yo de repente, ahora quiero dirigir y entonces porque estoy... Sí. No, es mucho más de antes y más bien me lleva a reflexiones que tienen que ver con representatividad, pero no precisamente con el rollo de tener el control del montaje, no de esa manera. Y entonces esta faceta también de productor que ahora tienes también viene relacionado con lo mismo, de que quieres ampliar ese abanico de géneros y de... Sí, sobre todo porque me gustaría tener la capacidad de hacer crecer nuevos autores. Sí. ¿No? Es decir, hay un gran espectro de nuevas generaciones de cineastas que me interesan. Y cineastas que además, de repente, por ejemplo, cineastas con discapacidad o cineastas de la diversidad, ¿no? Del colectivo LGBTQ+. Entonces, la posibilidad de poder ser un vehículo para que esas voces sean escuchadas. O sea, justamente por eso la frase de darle voces a los que no tienen me parece muy colonial y estoy totalmente en contra, sino generar más bien una plataforma donde esas voces sean escuchadas en sí mismas porque tienen mucho que decir. Claro. ¿No? Y ser dueño, sobre todo eso sí, de las narrativas propias. Es decir, que si una persona con discapacidad, como en el caso de Gus, quiere contar su historia, se cuente desde primera persona y se cuente con la autorización. O sea,
nada de ellos y de nosotros sin ellos, sin nosotros. ¿Qué es lo que a mí me ha pasado mucho como persona queer? Es decir, he visto a veces películas queer que no están hechas por personas queer. Y te das cuenta Y inmediatamente. ya me doy cuenta inmediatamente. O sea, si tú ves la cantidad de películas a lo largo de la historia del cine latinoamericano, que es como, güey, qué horrible representación y todo el mundo la ama. Y tú como persona LGBT dices, ok, sirvió porque, bueno, puso el foco en ese tema. Pero, güey, ¿no? Le sacas ahí el discurso y es como, güey. Es como cuando veías en los 80 una película en México, gringa, que los tipos tenían un acento portugués, como el del Narcos, o tenían un acento no sé qué, como que te das cuenta que no es auténtico, pero al final, ¿qué pasó con Emilia Pérez? Que al final le molestó, bueno, es mi opinión, molestó mucho aquí porque no es auténtica, no tiene esa autenticidad y todos los actores eran gringos y había muy poco y los acentos eran raros. Muchos problemas, pero ese es un podcast que no vamos a tocar. Pero bueno, entonces... No, pero espérate. Ahora se me fue. Volviendo a eso que estabas hablando, ¿cómo te sientes tú con ese tema de que fue queer, pero le gustó a la gente un montón y funcionó y fue buena en taquilla? O sea, ¿cómo tú como director y como actor estás trabajando en esta burbuja donde lo que funciona o no funciona quizás casi nunca tiene que ver directamente con lo que en verdad es bueno en tu criterio o lo que tú consideras auténtico, etcétera? Me aparto mucho de la idea de que es más importante que exista a que no exista cualquier cosa. Es una postura personal. Es decir, hubo un momento en que estaba yo muy radical, ¿no? Como muy radicalizado con ciertas cosas, pero a final de cuentas, el crecer dentro de este medio me ha tocado pues, vivir muchos periodos muy distintos de producción y de representación. Sí. Entonces, nada se queda estancado. Siempre hay hay un movimiento. Sí, es dinámico. Perenne. Entonces, lo que sí creo es, a veces lo que sí me ocurre es que en lugar de quejarme de las cosas que veo, prefiero poner mi empresa y hacer, y proponer, y por lo menos yo experimentar la complejidad de lo que implica levantar un proyecto y de verdad que pueda ser 100% coherente y pueda llegar a una audiencia, ¿no? Porque también es muy fácil en este medio criticar a todo el mundo cuando sabemos lo que implica de dificultad de levantar una película, o que te compren una serie, o que desarrolles un proyecto. Entonces, sí parto de una idea como ahora mucho más tranquila, de decir, ok, que viva todo, o sea, que exista lo que tenga que existir, pero mi única contranarrativa, mi única contraataque a eso, pues que sea de manera creativa, proponiendo ciertos espacios, ciertas historias, que te permitan a ti, o sea, mi interés mayor ahorita es de qué manera todos esos temas que son tan de diversidad para una persona heterosexual o para un medio más mainstream, cómo acercaron las historias que haga que nos dejen de ver como diversidad, güey, que nos dejen de ver como algo extraño, o sea, cuáles son los puntos, ¿no? de comunicación que existe, ¿no? Y en ese sentido, cómo creas historias, que esa es la gran dificultad con la que ahora me enfrento y que me parece muy interesante. ¿Cómo no traicionas el mundo queer y tu identidad? Y, ¿sabes? Sin que se vuelva una clase didáctica para que tú sepas cómo somos nosotros. Exactamente. ¿Sabes? Y al mismo tiempo no sea tan de nicho como para que solo la veamos nosotros y entonces nos llegue a un público mayor. Y eso me parece un reto grandísimo. Que evidentemente no soy el primero que intenta y que lo piensa. O sea, ha sucedido a lo largo de la historia. ¿Cómo generar ese equilibrio? Si es que lo quieres lograr. Yo tengo amigos cineastas queer que dicen, me vale. O sea, esta es una película que es 100% queer y si la ve la pura banda queer, me vale gorro que los demás lo entiendan. Lo cual me parece súper válido. Porque hay un momento donde sí, estás en laboratorios de guión y pues si te tardas una hora en explicar qué significa estar en Grindr para que después hagan un análisis de tu guión, pues se vuelve muy complicado. Pues sí. Porque no, ese tiempo estaría más chido llegar directamente a la médula de la historia. Pero entonces, ¿cómo tú juegas en ese balance? ¿Cuál es tu meta personal tuya? ¿Es llegar a las masas y transmitir el mensaje en masa? No, a las masas yo no creo que exista una cuestión con masa, a menos que hagas un proyecto 100% para masa. O sea, y menos ahora. A mi perspectiva, ahora con respecto inclusive a temas de distribución, ¿no? Tiene que ver con cada proyecto encuentra su público, si está bien delineado desde el principio. Es decir, que tú tengas una claridad desde que estás construyendo, o sea, desde que estás escribiendo, a qué público va dirigido la peli. Y eso es algo que te lo repiten mucho en escuelas de cine o que cuando vas a laboratorios internacionales, ¿no? Siempre te hacen esa pregunta, ¿cuál es tu público? Claro. Y uno como cineasta o como creador,
es como, le cuesta a uno mucho trabajo definir. Sí. Pero en la medida en que uno define exactamente tu público, realmente desde el principio tú puedes ir sabiendo quiénes son tus aliados, cómo vas a hacer para distribuir la peli. O sea, yo ya en estas alturas ya no creo que la única salida sea que la peli acabe estando en un cine comercial. Y eso a mí me abrió un espectro muy amplio, por ejemplo, el estar con el documental en laboratorios de desarrollo y conocer, por ejemplo, lo que significan las campañas de impacto, que es un término mucho más reciente y que tiene que ver con cómo vas generando un ecosistema alrededor de la pieza que estás haciendo para que realmente tenga injerencia con, ¿no? con las comunidades reales. Y entonces ese público va creciendo contigo mientras desarrollas el proyecto. ¿Y cómo logras eso? Eso en el documental se vuelve muy interesante porque tú hablas sobre un tema y en lugar de que vengas, te digo, y hagas un ejercicio de yo quiero hablar de esta comunidad y nomás hagas tu película, te involucres realmente ahí, indagues, la película surja realmente de esa comunicación, de ese entorno, Claro. y vayas entonces entendiendo cómo ese ecosistema está vinculado a nivel social, a nivel jurídico, a nivel legal, a nivel... Es decir, es casi una chamba doble porque estás haciendo la peli y al mismo tiempo tienes que estar haciendo esta campaña de impacto. Pero en la medida en que sea eso, es como si los brazos del proyecto se amplían a terrenos inimaginables, que después van creciendo contigo, que se pueden vincular inclusive con marcas, con espacios de proyección. Entonces, cuando tú de repente abarcas todos, no sé, 4 años que te tardas en hacer una película, un docu, 5 o más, tú ya generaste todo ese ecosistema, la gente va sabiendo ese proyecto, tienes esas alianzas y se pueden ir haciendo cosas que inclusive cuando se proyectan las películas, también puede haber un intercambio real en esas comunidades. Entonces hay como muchos talleres ahora de campañas de impacto que me ha parecido muy interesante de entender cómo funcionan. Como si haces una película sobre este pueblo que le pasó tal cosa, de repente años después regresas y como la peli se ha ido, ¿no? sonando en distintos lados y tiene una vinculación con esto, organizas un pinche evento enorme y haces que el gobierno de repente ponga pinches canchas de fútbol en ese lugar que no existía, ¿no? Y todo tiene que ver con cómo vas generando esa comunicación. Ya no solo es mi peli, la voy a hacer y que la distribuya, ¿no? Claro. ¿Cómo generas otra? ¿Es un chingo de trabajo? Sí. ¿Es súper satisfactorio? También. Porque entonces, puta, se puede ver un circuito de proyecciones, ¿me entiendes? Sí. En toda en esa específica comunidad que se relaciona con toda la comunidad simplemente de todo el país o de Latinoamérica, se ven espacios enormes donde tu película pueda ser vista. Ahora, esto me lo imagino muy bien en parece muy documental, interesante. pero en ficción, ¿cómo aplicaría ese principio? Pues yo estoy tratando de... Digo, depende de como del proyecto, porque evidentemente cuando son proyectos que tienen un tinte cero social, pues es más complicado. Claro, tiene que tener un tinte social para permear en... Pues de alguna manera, pues sí tiene que tener una vinculación con la realidad. Porque pues también pasa que si tú te inventas una peli de esta historia que y ni te toca a ti, Sí. ni toca a una comunidad, pues se vuelve realmente una película que quieres hacer por gusto. Sí, o para... Entonces ahí sí siento que más vale que entres a la competencia y que la hagas muy cabrona y que la vendas muy bien, ¿no? O sea, como que es lo mismo, generalizar nunca está chido y creo que cada película pues depende de su, ¿no? de su formato y todo. Pero lo que sí voy es que sí también ha ido cambiando la forma de distribuir el audiovisual, que hace 25 años no existía. Sí. ¿No? Digo, también tiene que ver mucho con eso, o sea, de dónde vengo y por qué me emociona tanto estas cosas, que a lo mejor tú que eres más joven, de repente dices, bueno, sí, ahí está, pero ¿y? Pero comparado con la idea de, güey, solamente la única posibilidad es que salga en cines, y si no sale en cines te saca los pelos, pues habría que ver como qué otras posibilidades existen reales de hacer que tu película gire. Sí. Y creo que eso es algo que estamos en transición también de ir entendiendo, no que tengamos todas las respuestas. Total. Pero me da mucha esperanza saber... Digo, la otra vez, no sé, me invitaron a hacer una proyección de Amores Perros en donde un chingo de una comunidad de jóvenes estaban conectados en una aplicación y iban comentando la película al mismo tiempo. No, y dije, güey, qué cagado. O sea, es como, güey, o sea, hace 25 años que se estrenó una película, ¿qué me iba a imaginar que iba a estar en un celular contestando las preguntas de quién va? Como, no, o sea, me parecía como muy cool de, órale, pues sí, o sea, sí. Y a pesar de que llevo 25 años, la verdad es que soy muy apasionado de nuevas formas de hacer cosas. Me fascina, ¿sabes? Me apasiona mucho saber qué está haciendo con la inteligencia artificial, sí está la parte ética, pero también qué otras cosas son reales, ¿no? O sea, me metí todo el simposio de cinefotógrafos de Estados Unidos, fueron como 16 horas online
de conferencias de 1 hora y cacho de cuáles son las cosas reales que se están haciendo a nivel de postproducción, cuáles sí funcionan, cuáles no, cuáles de repente se vuelven también una herramienta creativa muy cabrona. Digo, Sí, independiente del otro tema, pero a nivel de la realidad, pues ya estamos ahí. Y la posibilidad de que tú puedas hacer una peli y que de repente la puedas hacer por mucha menor plata porque tienes una cámara así y porque tienes ciertas posibilidades, ¿no? Ya en DaVinci o en Adobe, o sea, en Premiere, para poder, vaya, siento que también hay una posibilidad enorme de ver cómo reconstruimos esta idea de que el cine tiene que ser este armatoste enorme, a huevo. Y ahí yo, no sé, ayer justo pensaba, o sea, cómo las convocatorias incluso, ¿no? Del IMCINE y todo, se ajustan 100% a esos modelos de producción de toda la vida. Entonces, si de repente a lo mejor llegas con una peli que dices, güey, la neta, yo solo necesito 7 millones, pero se va a ver como de 25, y en realidad sí se puede hacer en 4 semanas, y en realidad se puede hacer todo, parece sospechoso. Sí, he estado Porque ahí. no es el esquema de producción, ¿no? Entonces, también cómo podemos abrir el diálogo para analizar realmente cómo sí están cambiando también, o sea, cómo pueden ir modificándose también los modelos de producción. Sí, y eso está muy anticuado, pero es muy interesante esto que hablas de la distribución porque siento que pasa igual, como que todo el mundo, y lo estaba hablando también el otro día con Daniel de la Vega, donde todo el mundo quiere su película para entrar a un festival, ganar un premio y el cine y que todo el mundo la vea. Y no necesariamente siento que es la única camino para la película. O sea, una película se puede estrenar en YouTube, se puede estrenar en TikTok, qué sé yo. Se puede estrenar en distintas cosas. Pero claro, todos los cineastas, incluyéndome, tenemos este sueño de simplemente llegar al cine, ganar el premio y esa es la gloria, de cierta manera. Pero ¿por qué tiene que ser esa la gloria? Si tú como artista lo que quieres es que tu proyecto se vea y la gente lo ve y te comuniques y le toque algo a esa gente. Y lo mismo, hay gente que a lo mejor sí quiere la gloria y está bien. O sea, es como. O sea, por eso tengo que generalizar, nunca está bien, porque, pues bueno, cada quien tiene sus intereses. Exacto, pero no es la única camino para Pero llegar por a lo menos eso. pensar que si no te sucede así o de repente no te gusta inclusive eso, existen otras posibilidades. Sí. Hay una cosa nueva, no sé si la has visto, que se llama Creator Camp o Creative Camp o algo así. O sea, Ok. búsquelo, que es muy, muy interesante porque es una comunidad fuera de los estudios de Hollywood, de pura banda joven, que generalmente vienen además de TikTok o de, ¿no? Como de otro tipo de medios audiovisuales contemporáneos, y que al momento dijeron, nuestros guiones nunca los va a comprar Hollywood. Entonces, la chingada, vamos a empezar a producirlos nosotros. Y empezaron a generar un ecosistema a nivel de redes, a nivel de creativos, a nivel de guionistas, y empezaron a producir sus pelis. Y entonces ahora ya son una comunidad enorme, tú te metes a su página, entonces ya tienen brazos por todos lados, e inclusive ya los cines en Estados Unidos, algunos, No ya mames. empezaron a poner sus películas en salas de cines. Qué éxito. Lo cual, imagínate, una sala de cine que dice, güey, a ver si les doy ese espacio. Y entonces ellos están recuperando la lana porque ya generaron esa comunidad y la propia comunidad va a ver las películas que se están generando así, porque es pura banda joven que está en el pedo de, sí, yo no quiero Hollywood, yo quiero ver cosas nuevas. Y tú te metes a su página y ves todos los pósters, ves todas las películas que se hacen. Están generando todo un entorno que es totalmente eterno y que hace 5 o 10 años era impensable. O sea, es Sí. decir, no, ese es el Barton Fink. O sea, sí, ¿no? O sea, ¿me entiendes? Te vuelves loco si no te aceptan. Entonces, ¿cómo lograr esos espacios? A mí me parece muy interesante. Eso lo vi hace unas semanas, me metí a su página y me pareció muy, muy interesante. Es muy curioso porque justamente yo he estado pensando lo mismo, como que por las cosas en redes sociales hay mucha gente que se involucra, que quiere hacer y me escribe cómo puedo organizar algo, no sé qué. Y yo creo que eso es necesario. O sea, justo tengo esa meta, el deadline de poner algo de esto, de crear un grupo de WhatsApp, hacer más gente que se escriba, hacer como una comunidad y en verdad ayudarnos, porque todos estamos medio en la misma. Todo el mundo es, yo tengo esta película, yo tengo esto, no tengo actores, o si yo sí tengo actores. Y entonces yo siento que uniendo a la gente, siento que es el verdadero poder de poder hacer algo en conjunto, porque una persona sola, 2 personas, 3 personas, 10 personas no es tan sencillo. Entonces, Sí. Y por ejemplo, o sea, yo siento que dependiendo de la generación hay más fluidez para hacer eso. O sea, por eso tengo mucha fe en la banda muy joven, que tiene 20 tantos. Porque nacieron ahí. sí. O sea, tú estás en una etapa intermedia. A mí me tocó Oye, como, ¿no? Estoy medio igual que tú. ¿Cuántos años tienes tú? Sí, pero yo estoy ya en los 40, entonces digamos que sí, pues te digo, me tocó una época en la que, güey, cuando se hacía cine ni siquiera había, o sea, no usaba internet. ¿Sabes que yo hice mi primer largo en Venezuela? Comencé en 2010, cuando salieron las DSLR, que podías grabar bien. Lo terminé en 2012, 2013. Y me acuerdo que la inscribí en los festivales y la gente, claro, esto habrá sido 2012, 2011.
Y la gente me decía, ¿pero quién actúa? No, son no sé qué, somos desconocidos. Ah, ¿pero quién la produjo? Yo, no, la produje yo, ¿pero quién la financió? No, la financiamos nosotros. Ah, no, ese tipo de proyectos no lo aceptamos. Pues claro, piensan que es un loquito que no sé qué. Y fue un pedo, solo tardé como año y medio en poder entrar a un primer festival. Una vez que entramos en el primer festival, todos los otros festivales nos vieron por ese festival y pudimos ir a los otros festivales. Entonces sí ha sido, sí yo he sentido ese transición donde en ese momento nadie tenía una película independiente en cine, cuando hoy ya es mucho más común, ¿no? Pero sí me he dado cuenta muy, o sea, lo he vivido de cómo la transición de no hay películas, las cámaras, no sé qué, a todo el mundo tiene películas, todo el mundo hace contenido, bla, 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 etcétera, etcétera. Como tus TikToks en tu cámara de 8 milímetros. Ya me acordé cuando te decía lo de la peli esta que hicimos con iPhone. La otra vez hablaba con un productor, ¿no? Y es como, a ver, en ese entonces yo dije, y eso estamos hablando de hace 5 años, más, 7 años. Uno pensaba, güey, ahora con esto todo el mundo va a hacer películas. Pero no pasó. No pasó. No. O sea, tú vuelves a voltearte, ¿quién? Steven Soderbergh hizo un par de películas, no, iPhone. Sí, ahí Titanic, puedes contar. o sea, pero son contadas. O sea, digo, a lo mejor hay más en el ecosistema, pero digamos que Exitosas. o sea, que esta cosa de, güey, ahora podemos ser pelis, todo el mundo va a ser pelis, no fue cierto, no acabó siendo cierto. Yo siento que un poco con la inteligencia artificial va a pasar lo mismo, como que es que todo el mundo va a poder hacer pelis. Bueno, Sí, yo exactamente a ver si es pienso cierto, eso, güey. sí. Porque Hay que una cosa tener es que las tengas pelotas, eso sí. y otra cosa es que tengas la visión, la idea, estructura, la cosa. idea, Sí. que realmente lo Sí. hagas. Sobre todo hablando de un largometraje, ¿no? Hablando de un largometraje no es tan común en verdad. Digo, Pero ¿no te parece raro que todo el mundo teniendo esto que ya puedes tener? O sea, Apple, o sea, tienes ProRes en... bueno, o sea, si te soy sincero, no me parece raro, porque es una putiza una película. Yo he hecho, todos mis proyectos han Pues sido justo. independientes, güey, es una putiza. Y hoy digo, ¿será que quiero hacer otra así? Porque es una putiza, en verdad me quiero meter en ese pedo quiero hacer otro lado. No, pero eso no te digo que los modelos de producción se pueden modificar para ir haciendo unos nuevos esquemas financieros. Evidentemente Pues- el cine es caro. Pero es que Eficine, Procine, lo que sea, tiene que abrir una sección para películas independientes chiquitas, güey. Yo también creo que tiene que, sí, por eso te digo, tienen que ponerse en discusión un poco de Tienen qué que manera adaptarse al nuevos mercado. modelos, o sea, sí es importante. Yo conozco mucha gente que ha tenido que grabar o grabar lo que puede o grabar un corto para financiar largo. O sea, ¿por qué no hay un financiamiento chico para películas chiquitas? Que no tienes que dar el alma, que no tienes que hacer 800,000 papeles, porque se tienen que adaptar. O sea, yo tengo un sueño de... uno de mis sueños es poder hacer una película de estas independientes que haga mucha lana y con eso hacer un fondo para financiar películas chiquitas, medianas, donde se le puede dar incluso una instrucción de cómo producir de manera coherente y que la gente pueda hacer películas con 2 millones de pesos. Yo creo que es muy posible, solo hay que saber la visión, hay que enfocarlo y hay que encontrar la persona que lo pague, ¿no? Que en este caso todavía no ha pasado, pero quizás algún día pasa. El primer mecenas. Así, Sí, el primer mecenas que haga exactamente, todo pero o sea, tiene que haber, güey, tanta gente gasta lana en mamadas. Yo siento que eso sería un fondo que fuese un éxito donde hay un supervisor, se supervisa la producción, todo el proceso, son muy baratas y son películas que pueden ser Es rentables. que creo que esto luego métete a la página de ellos, porque es un poco como el modelo según De yo estos que de están- content. Ajá. ¿Cuál es tu esperanza a tu edad, después de tantos proyectos? Además o sea, ¿tú crees que tu mensaje o tu legado, si lo podemos llamar así, que es un poco de ego, pero vamos a llamarlo así, se trata sobre poder permear a la gente más sobre este mensaje que quieres hablar de la diversidad, o tienes otra cosa más ambiciosa como actor de hacer así, esa? No, para mí ahorita mi prioridad sí tiene mucho que ver con ampliar el espectro audiovisual sobre el tema de la diversidad. O sea, sí. Sí. Eso es, y yo creo que en la medida en que también está focalizado, se ha ido haciendo más fuerte. Porque te digo, hay mucha gente creativa que está ávida de construir y de hacer. Sí. ¿No? O sea, esta peli que estoy produciendo en Tijuana, que ojalá pase lo de la, ¿no? O sea, lo de la Bienal. Digo, si no, obviamente pues ya tiene el sello de la Bienal y hay manera como de levantarla. Es decir, esa peli se va a hacer porque se va a hacer y se va a filmar. O te va a pasar como la carrera, que la pausaste y comenzaste Amores Perros, todo lo malo tiene algo bueno. Todo exacto. No, pero esta peli o sea, que se va a hacer porque además el guión ya existe, ya es una realidad, ya hay un crew esperando en no Tijuana. mames, ya tienes todo. O sea, sí se ha generado ya y tiene que ver con eso. ¿Con qué? Con un acto de fe, de conocer a este director y de tener puntos en común y de comenzar a colaborar juntos.
que además nos conocimos en Incubadora de Guanajuato hace un año y medio. El padre. ¿No? Entonces, esos espacios que de repente, sí, apreciar esos espacios de comunicación, ¿no? Y de todos esos laboratorios, sean mexicanos, sean internacionales, porque las alianzas siempre son muy sorpresivas. Y esto fue un acto literal de fe, de creencia en el talento y en el trabajo de Gabriel. Y cuando estábamos en Venecia es como, ¿no? De, güey, qué chingón que... Sí. O sea, que esa intuición esa ideita se está construyendo en una película. Pero mira, para cerrar, ¿por qué no me recomiendas? ¿Existe una película queer que me recomiendes que esté en ese punto medio entre no es... Pues mira, Una mujer fantástica es un gran ejemplo sí. por ejemplo, de un cine queer. Sí. Inclusive por alguien no queer, pero claro, se vinculó con Daniela, reescribió con, ¿no? O sea, escribió, realmente desarrolló el proyecto con ella, a tal grado que en algún momento ella acabó actuando en la película. Sí. ¿No? O sea, Sebastián Lelio para mí es un cineasta que me gusta mucho y me parece que Una mujer es fantástica y además ganando el Oscar. Es el claro ejemplo de cómo puedes llegar a algo así. Punto medio. ¿No? Y hay otras pelis, por ejemplo, no sé, una peli que a mí me encanta de Andrew Hyde que se llama Weekend, que es súper, ¿no? Es una, según yo, su primera película, según yo, sí, su ópera prima. Está en Criterion también, es una maravilla, es una cuestión íntima de dos personas que se encuentran un fin de semana y me parece de un nivel de humanidad muy chido, que si uno la ve, uno sí logra entender las complejidades de lo que puede implicar, ¿no? El encuentro y desencuentro queer, sí. Pero verlo de manera muy humana y muy íntima. Esos dos pelis a mí me gustan mucho. Éxito. Muy bien.